Que Dios les siga bendiciendo a todos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es un gusto estar con ustedes hoy, esta mañana. Vamos a estar compartiendo la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 1. Y ahí en la palabra de Dios vamos a estar compartiendo el 1, versículo 1 al 3. ¿Lo tenemos? Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios allí en Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Amén. Dios añade bendición a su palabra. Lo que quiero decir aquí, lo que quiero compartir con ustedes, tiene que ver con el obrar del Espíritu Santo, precisamente en el versículo 2. Dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Gloria a Dios. Lo primero, aquí que está la tierra desordenada y vacía. Lo que vemos en este primer pensamiento que quiero hablar es que cuando el Espíritu Santo está en una vida y está moviéndose en un corazón, es porque quiere transformar, quiere cambiar. Acá estaba desordenada y vacía la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la tierra, sobre la faz de la tierra, para que luego Dios comenzara a crear. Cuando el Espíritu Santo se mueve en tu corazón, cuando el Espíritu Santo se mueve en tu vida, es para comenzar una transformación, para comenzar algo nuevo, para comenzar algo que antes estaba desordenado y vacío, y luego se fue transformado en luz. Donde antes había tinieblas, hay luz. Donde antes había desorden, hay orden. Y eso tiene que ver con el Espíritu Santo en nuestras vidas. Donde antes había tinieblas, donde estaba vacío, el Espíritu Santo va a comenzar a llenar con paz, con fortaleza, consuelo, bendiciones. Y donde había tinieblas, el Señor va a cambiar a luz. Amén. Gloria a Dios. El Espíritu Santo está transformando, aleluya, ese corazón que luego va a estar cambiando el Señor por la palabra de Dios que dice: sea la luz, y fue la luz. Amén. Cuando el Espíritu Santo está comenzando a orar, es porque quiere transformar y va a estar transformando tu corazón. Amén. El Espíritu Santo, esa presencia de Dios, ese poder de Dios que toca tu vida, toca mi vida, y en él nos envuelve, y uno siente esa presencia de Dios en el corazón, es porque Dios quiere comenzar algo nuevo en tu vida. Amén. Quizás no está desordenado ni está vacío, no hay tinieblas, pero sí, el Señor quiere comenzar algo nuevo, darte una nueva visión, darte una nueva unción, darte una nueva bendición. Entonces el Espíritu Santo va a comenzar a tocar tu corazón. Amén. Es cuando el Espíritu Santo toca y uno dice: ay, quiero cantar ese himno de antes, hoy quiero cantar ese coro, quiero orar, hoy siento la presencia de Dios en mi corazón. Y allí uno puede saber que es el Espíritu Santo que está soplando en tu corazón. Amén. Soplando en el corazón para cambiar nuestras vidas, para llenarnos de bendición, para transformarnos, para bendecirnos. El Espíritu Santo lo primero que hace es rodear nuestro corazón, y luego viene la palabra de Dios que dijo: sea bendecido, sea prosperado, sea tocado por mi poder. Viene la palabra de Dios. Amén. Lo que antes estaba desordenado y vacío, dijo Dios: sea la luz. Dios comienza a ordenar, Dios comienza a restablecer. Lo que antes estaba sin sentido, el Espíritu Santo lo vuelve a poner otra vez en el sentido correcto. Lo que antes estaba vacío, otra vez el Espíritu Santo vuelve a llenar con bendición. Lo que antes estaba oscuro con tinieblas, el Espíritu Santo dice: sea la luz. Amén. Y Dios va a comenzar a obrar en nuestras vidas. Pero primero el Espíritu Santo rodea nuestro corazón. Amén. Es lo que se dice la unción. Amén. Siento la presencia de Dios, siento la unción, siento el Espíritu Santo. Pidamos al Espíritu Santo que Él toque nuestras vidas. Pidamos al Espíritu Santo que Él rodee nuestro corazón. Amén. Y si está tu corazón vacío, si está tu corazón con tristeza, decirle: Espíritu de Dios, rodea mi corazón con tu amor, rodea mi corazón con tu presencia, y Dios va a darte luz, Dios va a darte paz, Dios va a darte bendición. Amén. Gloria a Dios. Lo segundo que vemos acá está en el capítulo siguiente y tiene que ver con la creación del hombre. Primeramente Dios transforma.
Segundo, Dios, el Espíritu Santo da vida. Cuando Dios creó al hombre, hizo la imagen del hombre conforme, dice, a su imagen y semejanza, lo hizo de arcilla, lo hizo de barro, ¿no? Y uno puede pensar, ¿cómo puede ser que no lo hizo de otro material más importante, como qué? Como oro, como plata, como un diamante, como una roca? Pero ¿sabe qué? La tierra es mucho más importante que el oro, porque cuando usted tiene hambre, o si hay una crisis mundial, el oro no se puede comer si no hay comida, ¿me entiende? La tierra cobra valor, porque en la tierra se siembra, y es más, el oro tiene valor porque hay tierra, porque el oro compra lo que produce la tierra. Si no hay nada en la tierra, ¿qué va a comprar el oro? ¿Entiendes lo que te digo? La tierra vale mucho, y Dios hizo al hombre de la tierra, le hizo imagen a su semejanza, y dice que sopló aliento de vida, y dice que sopló. Esta palabra soplar me está hablando del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo significa que entró en el hombre y en la arcilla que estaba allí en la forma de hombre, y el hombre fue un ser viviente. Aleluya. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Queremos decir sencillamente lo que dice la palabra de Dios, que cuando el Espíritu Santo entra al corazón de una persona, comienza a tener vida. Amén. Antes una persona sin vida, sin esperanza, pero cuando el Espíritu Santo tocó y entró a su corazón, comienza a tener vida. El hombre es un ser viviente. Cuando el Espíritu Santo toca a la persona, el hombre tiene vida, como dice, tiene vida eterna, tiene vida nueva. Amén. Aquella persona que aceptó a Cristo en su corazón tiene vida nueva, porque el Espíritu Santo le convenció para que acepte a Cristo, y al aceptar a Cristo, el Espíritu Santo da vida a esa persona. Aleluya. Cuando entra el Espíritu Santo a una persona, y una persona es llena del Espíritu Santo, comienza a tener vida. Amén. Y una vida para ser vivida dignamente, para ser vivida en abundancia. Dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. O sea, una vida bien, una vida en paz, como hemos dicho antes, con convicción, con fe, con valor, con bendición, con todo lo que uno puede tener. El Espíritu Santo da vida. Amén. Y dice que el Espíritu entró, sopló. El Espíritu es ese aire que entró en esa arcilla, y el hombre fue un ser viviente. Cuando uno en su corazón, en su vida, se siente así como esa arcilla, diga, Espíritu Santo, entra en mi vida y dame vida. Amén. Espíritu Santo, entra en mi corazón y dame vida. Mi vida ahora está perdiendo sentido, Dios. Estoy quizás muriendo espiritualmente. Necesito que tu Espíritu toque mi corazón, entre en mi vida y me dé vida. Amén. El Espíritu Santo de vida entrará y te dará vida nueva, te dará fuerza, te dará fortaleza, te dará unción para que puedas seguir viviendo. Amén. En la presencia de Dios y en comunión. El Espíritu Santo transforma, el Espíritu Santo da vida. También el Espíritu Santo, el tercer pensamiento, el Espíritu Santo te va a ayudar en lo peor de la prueba. El Espíritu Santo te liberta. Amén. El Espíritu Santo te liberta. ¿En dónde, pastor, está esto? Que el Espíritu Santo nos liberta. Bueno, está en toda la Biblia. Pero tomo un ejemplo nada más. El ejemplo está cuando Moisés precisamente se enfrenta ahí con el Mar Rojo, y el ejército egipcio está atrás, y está allí atrapado por una prueba tremenda. A veces nos sentimos así, atrapados. Por acá esto, por acá lo otro. Estamos atrapados en una prueba. ¡Hoy Dios, cómo salgo de aquí! Pero ahí viene el Espíritu de Dios y nos hace camino en el medio del Mar Rojo. Amén. Gloria a Dios. Dice que Moisés clamó a Dios, y Dios le dijo, extiende tu vara, y Moisés extendió la vara, y vino un viento, dice que sopló todo aquel día y aquella tarde, sopló ese viento, hasta que el viento hizo que el mar se abriera en dos, e Israel pasó ahí en el medio del mar. Amén. Teniendo agua acá y teniendo agua allá. ¿Y quién sostenía el agua? El Espíritu. Amén. Porque cuando el Espíritu Santo estaba así soplando, no se fue, sino que quedó, y el Espíritu Santo soplaba, y Israel pasó en el medio del mar, no solamente en el medio del mar en seco, sino que ahí dice también que el Espíritu Santo estaba allí todavía. Y sabe que ese viento que sopló, poder de Dios que sostenía las aguas, el pueblo de Israel pasó por el medio del pueblo, por el medio del Espíritu. El pueblo de Dios pasó por el medio del Espíritu, y el Espíritu Santo sostenía eso. Amén.
¿Sabe qué quiere decir esto? Que en medio de los mares rojos de las pruebas, cuando nos rodean los egipcios para destruirnos, egipcios espirituales, de dudas, de opresiones, de temores, de acusaciones, de pruebas tremendas, los egipcios y el mar nos quieren atrapar y rodear, el Espíritu Santo va a ser en el medio de aquel mar, va a abrir y va a sostener para que nosotros en medio de la prueba pasemos en victoria. Amén. Gloria a Dios. El Espíritu de Dios va a guiarnos en el medio de la prueba, en el medio de la tormenta, en el medio de los mares rojos que pueda haber en la vida, y vamos a pasar por el medio. Y no solamente eso, sino que el Espíritu Santo no se fue hasta que todo Israel pasó. Amén. El Espíritu Santo no va a irse de tu vida y no va a irse nunca, pero el Espíritu Santo te va a sostener en todo momento de la prueba, en todo momento de la gran lucha que podés tener. El Espíritu Santo va a sostener allí para que pases y que tengas victoria, y el Espíritu Santo te va a fortalecer y te va a guiar en el medio de esa prueba. Gloria a Dios. Aleluya. Va a estar en el medio y dándote aliento, ungiéndote y soplando de su presencia para que sigas caminando y pases los mares. Y luego, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? Cuando termines de pasar, el Espíritu Santo va a destruir a tus enemigos. Y uno dice, ¿cómo destruir? ¿Qué pasó con los egipcios? Quisieron pasar, llegaron hasta la mitad del Mar Rojo y el Espíritu Santo se fue y murieron los egipcios ahí. Significa que Dios pelea por nosotros. Amén. Dios pelea por nosotros. No es nuestra la victoria, es el Señor. Él es el dueño de la batalla, Él es el general, Él es el capitán, y Él va a salir en defensa nuestra, y Él va a pelear por nosotros, y Él va a destruir a nuestros enemigos. Aleluya. Gloria a Dios. Tendremos 3, transformados, con vida, y aquí tenemos victoria por el Espíritu. También un cuarto hay. Dice en Hechos capítulo 1 versículo 8: recibiréis ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. El Espíritu Santo es poder también. Poder que significa autoridad. La autoridad que nos da el Espíritu Santo para poder orar. La autoridad que tenemos en toda lucha espiritual. Nosotros no podemos estar sin el poder del Espíritu Santo, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero el Señor dijo, recibiréis poder. Amén. Y ese es el poder del Espíritu Santo que está con nosotros. Gloria a Dios. Y cuando tenemos ese poder del Espíritu Santo, es así donde la iglesia está sostenida, donde usted está fortalecido. Ese poder significa autoridad, significa firmeza, significa fortaleza espiritual. Amén. Las personas pueden decir, pero ¿qué pasa con estas personas, este cristiano que tiene la misma prueba que estoy teniendo, pero hay algo en él que lo sostiene? ¿Sabe qué es? Es el poder del Espíritu. Gloria a Dios. Está pasando por una tremenda prueba. Yo lo sé porque soy su vecino, su vecina, su amigo. ¿Qué es lo que tenés? A veces nos preguntan. ¿Sabe qué tenemos? Tenemos el poder del Espíritu. Aleluya. Eso es lo que nos sostiene. El poder del Espíritu Santo nos da fuerzas, nos sostiene en medio de la prueba, en el medio de la dificultad. El Espíritu Santo nos sostiene porque el Espíritu es poder de Dios. Amén. Y sabe que poder no es poder nada más de hacer cosas, sino es el poder, significa autoridad. Autoridad. Hoy a la mañana, compartiendo con nuestros hermanos allí en los chats, le dije de esa policía o de esas mujeres o los jóvenes policías que son a veces muy jovencitos con su uniforme azul. Ahora no tiene más azul, ¿no? Pero a veces paran un auto así, ¿no? El uniforme le queda más grande que su persona, ¿no? Para el auto, y el auto para y sale a veces un hombre grande ahí, diciendo lo agarro y, ¿no? Puede ser mi nieto, mi hijo. Sin embargo, tiene que respetar. ¿Saben por qué? Porque tiene algo que lo hace respetar. Tiene el apoyo del Estado. Tiene un escudo, tiene un arma, que es el Estado mismo. El Estado lo respalda. Provincia de Buenos Aires está sobre él. Tiene autoridad, por más chiquitito que sea. ¿Sabes? No, cállese. Y si me dice A o B o C, más todavía el poco. ¡Oh, no! Y uno ve un chiquitito así, el otro gigante, sí. ¿No? ¿Por qué?
porque sabe que no es recitar sin nada, lo agarra, ¿no? Y otra cosa. Pero tiene la autoridad, no de él, la autoridad que le dio ¿qué? El Estado. A ese le tiene temor. ¿Y sabe qué? Nosotros tenemos autoridad no porque nosotros seamos así igual, ¿no? Sino porque el Espíritu Santo nos da vestidura nueva. Amén. Entonces, el enemigo y todas sus oscuridades pueden pasar, pero va a tener temor, porque en nosotros está el poder del Espíritu Santo. Y dice, está investido, y tiene una vestidura nueva. ¿Y sabe qué es? Es el poder del Espíritu. Me ve a mí, aleluya, pero no me ve a mí. Ve la sangre de Cristo, el poder del Espíritu Santo que está sobre mí, y tengo la autoridad, porque tengo la autoridad del reino de los cielos, del Rey de Reyes. Y tengo el sello de Dios y el escudo del Espíritu Santo en mi corazón que dice, este hombre, esta mujer tiene la autoridad de Dios. Entonces los enemigos de Dios van a rodear y no van a tocar nuestra casa, no van a tocar nuestra vida, porque tenemos el poder de Dios en nuestros corazones. Aleluya. Este es el poder, como se canta, poder pentecostal que llenará mi vida con el fuego celestial. Este poder es cuando en las campañas allí podemos ver a los predicadores reprender a los demonios, y los predicadores son seres humanos como cualquiera, pero tienen un poder, y ese poder es el Espíritu Santo que los demonios se tienen que sujetar, porque ese poder tiene la autoridad y está respaldado por el reino de Dios, que es mucho más que un país, que un estado y cualquier cosa humana. Es el poder de Dios que gobierna sobre todo y por todos. Aleluya. Entonces te va a tener que respetar, porque dice, en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos a los enfermos y sanarán. Y este poder también será para testificar, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Esa autoridad la tenemos en nuestras vidas. ¿Y sabe qué? Esa autoridad real. Muchos imperios y reinos han querido destruir la iglesia, pero no han podido. Han querido sacarnos de la tierra, borrarnos del mapa, como se dice así comúnmente. Imperios gigantes como el Imperio Romano, en las hogueras, en los coliseos, con los gladiadores y otras cosas más hasta la actualidad. Sin embargo, no pueden, han quemado Biblias miles, pero no han podido apagar el fuego de Dios. ¿Sabe por qué? Porque tenemos el poder del Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo está con nosotros. Y la iglesia está firme porque el poder está con nosotros. Es la autoridad de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y dice así en Hechos. Y dice que estaban todos reunidos, unánimes, hasta que vino sobre ellos un viento recio, el cual les llenó y bautizó a todos con el poder del Espíritu Santo. Entonces el último punto que quiero hablar es que el Espíritu Santo bautiza, y eso tiene que ver con nosotros que somos iglesia. Amén. Recibiréis poder, y este poder ahí se hace efectivo cuando estaban todos unánimes juntos orando, y vino sobre ellos un viento recio, el cual llenó a todos y fueron bautizados por el Espíritu Santo y hablaban en lenguas, según el Espíritu Santo le daba que hablase. Aleluya. Es el poder que bautiza. Es el poder. ¿Qué significa bautismo, pastor? Bautismo significa llenura, significa todo mi ser lleno del Espíritu Santo me toca y transforma, y hace tan fuerte su presencia en mi vida que hace que mi boca comience a hablar otros idiomas que uno no puede conocer. Esto es milagroso. Esto es una señal de la evidencia del bautismo del Espíritu Santo. ¿Y para qué sirve el bautismo del Espíritu Santo? Sirve para todo lo anterior. Amén. Para transformarnos, para darnos poder, para darnos vida, para darnos bendición. Todo eso es el bautismo, pero aún más para que podamos testificar que Cristo es el Señor. Amén. El bautismo del Espíritu Santo es para la iglesia. Por eso somos iglesias y pentecostales. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Poder del Espíritu Santo. El Espíritu bautizó, y dice que lenguas como de fuego fueron repartidas sobre cada uno de los que estaban allí, y hablaban en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Amén. Ese es el control que Dios tiene sobre nuestros corazones y nuestras vidas. Y para dar testimonio de Jesús, es el poder del Espíritu. Amén. El bautismo.
Y antes que Cristo venga, el Señor va a derramar de su Espíritu Santo, dice, y derramaré mi Espíritu sobre toda carne, antes que venga el día grande y glorioso del Señor Jesús, dice Hechos y Joel. Y antes que venga ese día glorioso, derramaré mi Espíritu sobre toda carne. El Señor va a enviar su Espíritu a toda la iglesia del Señor, preparándonos para su venida. Amén. Así que queremos ese avivamiento y queremos ese poder. Amén. Que Dios toque la iglesia con su Espíritu. Amén. Vamos a estar puestos de